Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde aproximadamente, aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM del dial de Oviedo. Puedes oír nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes descargar a través de nuestra web los programas grabados, los programas antiguos. Puedes seguirnos por Twitter a través de @PabloJVeloso o también @laespadaweb. Puedes mandarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com y participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles, otro domingo más. Mi nombre es Pablo Veloso, quien siempre los acompaña en este programa, transitando temas de los más variados. A veces es muy difícil definir a este programa cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y de qué es tu programa? ¿De qué lo haces? ¿De qué va? Y bueno, no es un programa informativo porque no damos noticias. Tampoco es un programa biográfico porque no nos basamos solamente en contar relatos de la vida de las personas. Tampoco es un programa netamente cómico porque no nos basamos en contar chistes ni relatos graciosos simplemente. No es un programa psicológico o filosófico netamente también porque, o tampoco, porque no es que seriamente, solemnemente nos ponemos a disgregar grandes problemáticas humanas. Así que, ¿de qué trata este programa o en qué consiste? Bueno, es muy difícil decirlo. La gente a veces pasa una o dos vidas intentando describir la espada de Damocles a una persona que no lo ha oído nunca, que no ha oído este programa. Así que es más fácil decirle a la persona, mira, siéntate un rato o camina por la calle con unos auriculares y escucha el programa. Y tú mismo decides de qué trata. Así que a veces hablamos de biografías de personajes famosos, otras veces entrevistamos a personas de carne y hueso, otras veces hablamos de dilemas filosóficos que aquejan al pensamiento humano y al corazón de los seres humanos, y otras veces tratamos personajes de la mitología que nos cuentan cosas, siempre con un toque de humor. Humor que a veces es bienvenido por algunos oyentes y otros, como ya hemos citado, porque cuando vamos leyendo los mensajes de los oyentes, obviamente leemos todos, es decir, no solamente los que auguran un maravilloso futuro para el programa, sino también aquellos que denostan el programa diciendo que es poco menos que una porquería.
Así que bueno, algunos dicen, bueno, tratar con sorna y con ironía a algunos personajes serios los desmerece. Pero bueno, nosotros pensamos en este programa que agregarle algunos toques de humor nos permiten hacer más asequibles o accesibles a estos personajes y bueno, jugando con las palabras otra vez, aprender o aprehenderlos un poco más. Así que el personaje que tenemos hoy es casi una continuación del de la semana pasada. ¿Se acuerda que la semana pasada, cuando estuvo Urbasi regalándonos su compañía, llenando de colores el estudio? Bueno, hablamos de Ixión, que Ixión de alguna manera fue el puntapié inicial para que aparezcan los personajes que hoy vamos a tratar. Y los personajes de hoy son nada menos que los centauros. Y de entre ellos, el que destacaremos es Quirón, que es el famoso sanador herido. O sea que el tema del programa de hoy, excusándose en un relato mitológico, lo que hará será ahondar en la problemática humana del sufrimiento. Es decir, usted o yo tenemos puntos en nuestra vida, elementos, situaciones, circunstancias, ¿no? O condiciones que nos hacen sufrir. A veces es una condición física, como una enfermedad, a veces es alguna deficiencia en el funcionamiento corporal, otras veces es una incapacidad a nivel cognitivo, ¿no? Alguien que no puede ser tan culto, no digo inteligente, pero culto como otro, a veces por cuestiones netamente económicas y otras veces por cuestiones de ejercicio, de capacidad. Digamos que el que empezó antes a pensar lleva ventaja, ¿no? Porque tiene la habilidad ya más fresca. Así que uno puede adolecer de muchas cosas y ese adolecer, bueno, duele. Y ese dolor, Quirón, el personaje de hoy, nos va a mostrar cómo lo transforma él, cómo lo procesa de una manera diferente, cómo casi lo utiliza como una especie de catapulta, ¿no? Hacia el conocimiento, hacia la sabiduría. Es decir, que transforma el dolor en un maestro. Así que ese es el personaje que vamos a ver hoy. Y vamos a entrar directamente en esta temática. Vamos a empezar conociendo qué son los centauros, ¿no? Porque alguien en su casa puede estar diciendo, ¿de qué va a hablar en la espada de Damocles? ¿De los en qué? ¿Centauros? Yo nunca escuché cosa tal. La verdad no tengo ni idea de lo que es un centauro. Me suena a que es algo que está sentado, pero nada más. Bueno, no. Los centauros son en su mayoría una especie de seres salvajes y esclavos de las pasiones animales, como su marido, señora. Su marido, usted lo puede llamar cuando lo vea la próxima vez, le puede decir, ¿qué haces, centauro? Y el tipo la va a mirar con cara de, ¿y esta por qué me dice centauro? Y usted sabe por qué. Porque el tipo es un ser salvaje, esclavo de sus pasiones animales, simplemente por eso. El mito hace a la mayoría de los centauros hijo de Kentauro, ¿no? Literalmente en griego significa asesino de toros. Kentauro era hijo de Ixión. ¿Se acuerda de Ixión de la semana pasada? El que hizo el amor o se cepilló a Hera, o sea, creyó que la estaba cepillando, pero en realidad era que Zeus había mandado construir una nube con forma de Hera, es decir, le pidió a Néfele, que era una ninfa, que asumiese la forma de Hera y como una nube, y bueno, o sea, con esa consistencia, pero muy real. Ixión tuvo relaciones y contentísimo de que había tenido amoríos con nada menos que la esposa del dios, del rey de los dioses. Así que Ixión intentó violar a Hera y lo consiguió, a la Hera falsa, y Néfele, que era la que había asumido la apariencia de la diosa, fue la verdadera madre de Kentauro. De las relaciones de Ixión y Néfele nacería Kentauro. Kentauro tuvo luego relaciones con las yeguas de la región de Magnesias y de esa unión contranatural nacerían luego el resto de los centauros. Porque claro, a Kentauro lo parieron, digamos, y lo soltaron por ahí. Y Kentauro vio cómo es, a uno no le explican mucho quién es o a qué familia pertenece. No está mamá y papá ahí que nos dicen, hola, yo soy mamá, hola, yo soy papá. Y bueno, nos cuentan en qué familia nacimos y nos dicen, mirá, se espera que
que seas, no sé, poderoso como somos en esta familia, o naciste en una familia de gatitos, así que tenés que maullar. Bueno, a Kentauro no le dijeron nada, lo soltaron por ahí. Así que el tipo estaba confundido, más confundido que Turco en la neblina. Entonces el tipo que hizo, vio unas yeguas, ¿no? Y dijo, y bueno, será por ahí la cosa. Y bueno, tuvo relación no con una, porque se ve que tenía como mucha intensidad Kentauro, y tuvo con varias. O será que lo hizo correlativamente, ¿no? Concatenadamente. Y de ahí nació toda la estirpe de los centauros, que luego veremos cómo eran y qué eran. Quirón, que es el personaje de hoy, dice en la mitología griega, Quirón era el hijo de Cronos, Saturno. ¿Se acuerda de Cronos? Cronos es uno de los hermanos de Zeus, que es el que... No, perdón, no es el hermano de Zeus, es el padre de Zeus. Cronos es aquel a quien Zeus justamente quitó de su puesto, de un puesto muy hegemónico y poderoso, porque Saturno o Cronos se iba comiendo a sus hijos, porque tenía miedo que le quiten el poder. Eso se ve en el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, es decir, Cronos, el rey del tiempo, se comía a sus hijos. Y bueno, finalmente fue derrotado por Zeus y fue exiliado. Pero mientras estaba en el poder, que era en este momento, Cronos presidía la Edad de Oro en Grecia, ¿no? O para los griegos. Entonces era súper poderoso. Y tenía su esposa, que era su hermana, que se llamaba Rea, y que era media Rea también, ¿no? Y parece que Saturno vio una tal Filira, o Filira, que era una ninfa del mar. Era la hija del dios Océano. Y Filira, dice, haciendo una referencia de quién es, enseñó a los hombres cómo hacer el papel. Y es considerada una deidad de la escritura. Además se le vinculaba a la fabricación de perfumes y a la medicina. O sea, era muy eficiente. Y para esquivar la mirada de su esposa Rea, Saturno se transformó en caballo para unirse a Filira. Es decir, Saturno dijo para sus adentros, si ando por ahí con mi aspecto de Saturno, Rea, que es mi esposa, enseguida se va a dar cuenta. Y va a venir a tirarme de las orejas. Y me va a hacer una de esas escenitas que me hace siempre. Así que, ¿qué puedo hacer para ir con esta Filira que está buenísima? A ver, ¿qué es eso que pasa por allá? Ah, un caballo. En eso me voy a convertir. Así que se convirtió Saturno en un caballo. Y se unió a Filira, que era lo último que se esperaba, Filira, que viniera un caballo y se le uniera, digamos. Pero no pudo evitar que su esposa se enterara. Vio cómo son las esposas, se enteran siempre, porque son más las mujeres más despiertas que nosotros. Y la pobre Filira tuvo que huir a una isla del mar Egeo para dar a luz a su hijo. En otras historias también dice que Cronos y Filira estaban de buen grado, o sea, de acuerdo mutuo, haciendo el amor. Pero no como caballos, sino como personas. Y en eso aparece Rea. Y entonces Saturno se puso nervioso y le dice a Filira, Filira, rápido, convirtámonos los dos en caballos, ya. Y se convirtieron en caballos. Y claro, siguieron haciendo el amor como caballos. Así que lo que nació, obviamente, tenía forma de medio hombre y medio caballo. Entonces cuando Filira vio el ser que había engendrado, porque si usted se anda convirtiendo en cosas, después no se arrepienta. Si usted se convierte en caballo para tener relaciones, por ejemplo, y después le nace el pibe con medio cuerpo de caballo, tampoco se ande asustando y no puede reclamar. Usted se convirtió. ¿A quién le va a reclamar después? Entonces le pareció horrendo. Ella vio el niño que le había nacido y Filira dijo, ¡ay, qué cosa horrible esta que me ha nacido! La verdad que yo no sé de dónde sale tan feo, porque yo soy tan hermosa y Cronos, bueno, es el rey de los dioses, así que yo no sé, eso de mitad hombre, mitad caballo, qué cosa asquerosa. Entonces rogó a los dioses que la transformaran. Entonces ellos la convirtieron, ¿sabe qué? En un tilo, en un árbol de tilo. Porque el tema es así, si usted le dice a los dioses algo así como, dioses, por favor, convertidme en alguna cosa para huir de esta horrenda criatura. Claro, usted no especifica en qué. Y los dioses que están en el cielo dicen, ¿qué nos dijo? ¿Que la convertamos en qué?
No, no especificó nada. Ah, bueno, vamos a convertirla entonces en lo que nos guste a nosotros. ¿En qué la podemos convertir? Y no sé, ¿y si la convertimos en un árbol? Ah, eso estaría bien. En un árbol. ¿Y qué árbol? Y un tilo. Dale, en un tilo, hecho. Y ahí estaba Filira convertida en tilo. Y Filira cuando se vio habrá dicho, ¿qué es esto? Yo me imaginaba que me iban a convertir, no sé, en una gacela, pero en un tilo. Y desde arriba se escuchaba, y vos no nos especificaste nada, no nos dijiste en qué. Así que la pobre Filira quedó como tilo. Y Quirón pobre, fue abandonado por su madre y por su padre, pero al ser inmortal no murió. Era inmortal, era hijo de, sobre todo de Cronos, más allá de que las ninfas morían, cada cierto tiempo morían o les podían pasar cosas que las matasen. Pero los dioses no, los dioses eran inmortales. Y Cronos era inmortal, así que su hijo Quirón se convirtió en inmortal. Pero fue abandonado, así que parece que Quirón fue el primero de los centauros y que reinó sobre ellos a través de los siglos y como su sacerdote. O sea, de los centauros que no eran hijos suyos, sino que eran hijos de Kentauro con las yeguas de Magnesia. Y fue adoptado y protegido por Apolo, que le enseñó las artes, las creencias, la adivinación y la sabiduría que le haría elevarse por encima de su naturaleza animal. También Atenea fue su protectora, o sea que tanto Apolo como Atenea, una diosa de la cultura, fíjense que Atenas se llama así, porque la diosa que presidía, la más importante de Atenas, era Atenea, que era diosa del conocimiento, de la estrategia, mientras que en Roma el dios que presidía era Marte, ¿no? Marte, Ares, que es el dios de la guerra. Y eso, bueno, ya determina cómo era cada uno de estos pueblos. Así que Quirón fue protegido y cuidado y mentado o mecenado por Apolo, que le enseñó muchas cosas profundas, entre ellas las artes, la adivinación y la sabiduría que le haría elevarse por encima de su naturaleza animal. Es decir, Quirón tenía una naturaleza animal, tenía de la cintura para abajo, era un caballo el tipo, ¿no? Entonces la gente lo miraba mal, como diciendo, mirá ese, que tiene para abajo el caballo, cuidado con tu esposa, alejásela. Y así. Entonces el tipo medio que era marginado, que no encontraba inserción social, que no se sentía que formara parte de nadie. Entonces esto ya nos muestra un poco su inclinación, su perfil, que era un perfil, podríamos decir, antisocial. Era alguien que no podía encajar bien, no se sentía correspondido, no se sentía realmente compatible con el resto de la humanidad. Así que Apolo le ayudó a trascender esa naturaleza animal y cultivar su parte humana, la parte del conocimiento, la parte de la sabiduría. Así que por su naturaleza divina y siendo hermanastro del propio Zeus, Quirón fue recogido por los dioses. Hermanastro de Zeus porque al ser hijo de Cronos y Zeus también, aunque de distinta madre, fíjese, era hermanastro de Zeus, nada menos. Quirón fue recogido por los dioses. Aprendió música y medicina de Apolo, como decíamos, y también de Hermes, que Hermes es el dios de la comunicación, ¿no? También llamado Mercurio. La caza la aprendió de Artemisa, una diosa guerrera. El arte de curar animales de Pan, ¿no? Usted sabe quién es Pan. Pan es el dios que inventó el pan, obviamente, ¿qué va a hacer? Aprendió el arte de la guerra de Atenea y de Ares, y todo aprendió con avidez. El tipo, cosa que le enseñaban, cosa que aprendía. Nunca cuestionó las contradicciones de lo aprendido. Vio que algunos alumnos, cuando el profesor dice, por ejemplo, el río más ancho del mundo es el río de la Plata. Y el alumno dice, ¿por qué? ¿Por qué es el más ancho del mundo? ¿No hay otro que sea más ancho del mundo que ese? ¿Cómo sabe usted que es ese? Y si no es, y si se está equivocando, vio que alumnos hay así, discutidores, que uno puede decir la cosa más simple, por ejemplo, decir, la capital de Francia es París. ¿Y cómo sabe usted que es París? ¿Y si no es ¿Y si la cambiaron? ¿Y si la cambiaron en los últimos días y usted no se actualizó? ¿No lo pensó eso, Gente que discute por discutir. Es decir, que no viene al caso.
En realidad vale más que usted se aprenda que es la capital de Francia y después investigue por su cuenta. Pero si usted discute constantemente no aprende. Bueno, esto es algo que Quirón no tenía, así que Quirón sí aprendía. Y se volvió un maestro. Fue un gran educador en música, arte, casa con Z, moral, medicina y cirugía. Y para algunos fue también el primer veterinario, ¿cómo no? O sea, ¿quién mejor que él? Usted va, por ejemplo, a llevarle el perro, su mascota que tiene gripe, se la va a llevar a un veterinario que de la cintura para abajo es un tipo. No, usted se lo lleva a un veterinario que de la cintura para abajo es un animal. Aunque después tenga que decir, el veterinario al que llevé mi perro es medio animal, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Es decir, sí, era medio animal, pero a su vez tenía esa congruencia, esa especie de consustanciación con el animal, porque claro, al ser medio animal tenía una conexión pero súper profunda, captaba enseguida lo que a su perro le pasaba. Quirón era sabio y fue un gran maestro y se retiró al Monte Pelión. El Monte Pelión era un monte donde la gente iba, como su nombre lo indica, a darse hostias, básicamente, ¿no? A darse puñetazos. Usted le caía mal el vecino y le decía, escúchame, Roberto, te reto a duelo, y sacaba los guantes, le daba un guantazo, para este domingo a las 3 de la tarde en el Monte Pelión. ¿Aceptás? Por supuesto que acepto, decía el Roberto. Y usted iba al Monte Pelión y se daban a las trompadas, ¿no? A los puñetazos. Usted iba al Monte Pelión, por ejemplo, un domingo, que era un día donde la gente no trabajaba, y justamente para ese día solían concertar los duelos, y mucha gente iba a ver nada más, como quien va a ver boxeo, por ejemplo. Usted se sentaba ahí, se llevaba para tomar algo con su familia, y enfocaban, digamos, el frente de visión de toda la familia hacia la pelea que a usted le interesara. Entonces decían, a ver, Martita, apuntemos para allá que está peleando el Roberto con el Víctor, que esa es la pelea que me interesa a mí. Y así. Y se divertía toda la tarde con eso. Dice, Quirón conocía las virtudes curativas de las plantas. Cerca del Monte Pelión crece la planta llamada centaurea, mire qué oportuno, cuyas virtudes curativas le hicieron panaques o panacea o remedio universal. Es también el padre de la cirugía. Usted se lastimaba lo que fuera y venía Quirón con el bisturí en la mano y le reparaba cualquier cosa. Usted dice, Quirón, sí, vengo para que me corrijas acá la nariz, que la tengo un poco, viste, un poco grande, la gente se ríe y me dice narigón y todo eso. No te haga problema, sentate ahí. ¿En esta silla? Sí, claro. Bueno, ¿y qué hago? Vos no hagas nada, sentate ahí y chiflá, cantate una canción mientras yo te corto. ¿Pero no vas a esterilizar el bisturí? ¿Esterilizar? ¿Qué es eso? No, este es el bisturí que usé para cortar la comida hace un ratito. Comimos un asado con los demás centauros. Pero no te preocupes, no pasa nada. Hasta ahora no se me murió ninguno. Y así era Quirón. Pero bueno, le salían bien las operaciones. Su nombre proviene de Keir, que significa mano en griego, y que es un órgano de curación por sus virtudes magnéticas o por su uso en la cirugía. Fíjese que la palabra quirón tiene que ver con la palabra quiropráctico, que es aquel que con las manos, ¿no?, cura, o sea, acomoda huesos y cosas por el estilo, o también con la palabra quirófano, ¿no?, es un lugar donde con las manos también se corrige. Es decir, que para los griegos las manos eran un elemento sagrado, un elemento de sanación. Entonces, bueno, el origen de estas cosas tiene que ver en el nombre del mismo Quirón. A Quirón le fueron encomendados muchos héroes para que los adiestrara en la caza con Z. La música, que también enseñaba con un instrumento llamado guitarra, que es el precursor de lo que hoy conocemos como guitarra. Usted siempre se preguntó, ¿y la guitarra que usamos, de dónde salió? ¿Quién la inventó? Bueno, la guitarra que hoy usamos proviene de la quitara, que es una suerte de arpa, que es un poquito más compleja que una arpa, pero más simple que una guitarra, pero tiene forma de arpa.
como la de Nerón, ¿vio? Pero más grande. Y bueno, eso tocaba Quirón y con eso le enseñaba a sus alumnos. Quirón enseñó primero, dice así, Quirón enseñó primero de los jóvenes dioses y después de los más grandes héroes de la antigüedad. Por ejemplo, enseñó a Aquiles, a Ajax, a Asclepio, quien se volvería el dios de la medicina, que era el hijo de Apolo, a Teseo, a Jasón, ¿no? Teseo es el que mató el Minotauro, Jasón es el que recuperó el vellocino de oro, a Acteón, que creo que es el que la encontró a Atenea bañándose y ella lo convirtió en perro, y no, en gacela, o en ciervo, y los propios perros de Acteón lo devoraron, y también a Heracles, que Heracles es Hércules. Así que vemos que le ha enseñado a muchos héroes griegos. Hasta tal punto era grande el conocimiento que poseía de las virtudes medicinales de las plantas que Apolo le confió la educación de su hijo llamado Asclepio, que fue el más dotado de sus discípulos. Este se transformó en el dios de la medicina. Usted sabe que vimos en el programa anterior cómo Apolo, que se había casado con Corónide, que era una de las hijas de Ixión. Y bueno, Corónide parece que empezó a notar que ella envejecía y Apolo no, porque Apolo era un dios, y se empezó a preocupar. Así que como se preocupó mucho, se buscó un vecino que se llamaba Isquis, y le dio con Isquis sin problemas. Así que Apolo la descubrió, como contamos en el programa anterior, y mandó a matar a Corónide, a la chica, y también a Isquis de paso, ¿no? Así que antes de que muriese, Corónide le sacaron de su cuerpo, que eso lo hizo Hermes, a Asclepio, que era el hijo de Apolo. Porque Apolo dijo, bueno, dijo así, a Corónide la voy a reventar, dice, porque para qué la quiero si me engañó. Pero el pobre Asclepio que está dentro del cuerpo, yo lo voy a salvar, si pobrecito no hizo nada. Asclepio, también conocido en el mundo romano como Esculapio, que yo sé que es un nombre feo, pero bueno, era un gran tipo se transformó en el dios de la medicina. Tenía mucha habilidad para resucitar gente, entre otras cosas. Fíjese, él tenía como una serpiente, que así como la serpiente muda el cuerpo y renace, ¿no? Pareciera renacer como prístina, deshaciéndose de la piel vieja. Bueno, él iba con una serpiente y si tenías algún problema, el tipo te tocaba con la serpiente y te resucitaba. Pero no como Jesús que resucitó, supóngase a Lázaro. No. Este resucitaba, pero gente a mansalva. Entonces Zeus se empezó a preocupar de que, porque Hades, el dios de los muertos, le fue a decir a Zeus, dice, escúchame Zeus, tenemos acá un problemita. Hay un tipo que se llama Asclepio, que parece que es hijo de Apolo o algo así, y anda acá resucitando gente, ¿viste? Y yo, vos sabés a qué me dedico. Yo estoy acá en el mundo de los muertos y tengo que recibir gente todos los días. Y el tipo la anda resucitando. Mira qué gracioso. Entonces, ¿qué hago yo acá? Cuando esperamos a uno que va a venir, resulta que el tipo lo resucita y a mitad de camino lo perdemos. Conclusión, estamos acá aburridos como una ostra. No pasa nada acá en el mundo de los muertos. Así que te pido que hagas algo, ¿viste? Porque, no sé, no te digo que lo mates, pero ponelo en su lugar, ¿viste? Porque yo acá, con la gente, acá se me están poniendo todo nervioso. Tengo el perro Cerbero de 3 cabezas, lo tengo al rey Midas, Minos, perdón, que es el que va juzgando a todos, y estamos todos aburridos jugando a las cartas. Vos te podés imaginar, nosotros acá jugando a las cartas, en vez de torturar gente y juzgar muertos. Así que, Zeus, ponete las pilas. Y Zeus entonces, como no podía matarlo, porque dijo, ¿cómo voy a matarlo al pobre Asclepio que tiene que ver? Le quitó la posibilidad de resucitar. Le dijo, a partir de ahora podés curar, pero no resucitar. Entonces se convirtió en el padre de la medicina, porque uno quisiera que los médicos de hoy también pudieran resucitar, tal como hacía Asclepio, pero bueno, sabemos que hay fuerzas mayores, que son los dioses, que no quieren. Por eso los médicos de hoy, aunque podrían resucitarlo, porque el médico sabe, el tipo estudió y sabe cómo resucitar a cualquiera.
pero no lo hacen. Usted le puede pedir mucho, pero el tipo no lo hace, porque sabe que está la directiva de Zeus que dice, no resucite, solamente curar. Entonces se crearon muchos santuarios dedicados a Asclepio, siendo el más famoso el templo de Epidauro, del 4 a.C. Se representaba a Asclepio con una corona de laurel en la cabeza y llevando en la mano un bastón rodeado por una serpiente. Los latinos importaron su culto y lo llamaron Esculapio. Quirón parece que ayudó también a un rey, al rey, creo que se llamaba Pelias, a casarse con Tetis. Obviamente, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de Tetis, era muy deseada entre las ninfas, porque bueno, su nombre ya denotaba que poseía algunos dones especiales. Y bueno, el rey, creo que era Pelias, o por ahí, un nombre así, ya lo vamos a... Ah, Pelión, no, Pelión era el monte, ya lo encontraremos. Entonces parece que se celebró la boda en el monte Pelión, donde la gente se daba tortazos, frente a la entrada de su cueva, a la cueva de Quirón. Entonces estaban ahí haciendo toda una fiesta. Quirón estaba adentro porque era más huraño y la gente estaba ahí afuera, que se casa con Teti, y así. De dicha unión nació Aquiles, que también fue abandonado por su madre, cuya educación fue confiada a Quirón. Aquiles, usted sabe, es Brad Pitt. La gente se pregunta cómo era Aquiles, igual que Brad Pitt. Así, ¿usted vio la película? Bueno, Troya, esa misma cara tenía el tipo. Y parece que esta mujer, Tetis, esta ninfa, tenía, como siempre pasa, cuando una mujer sobrenatural se une a un humano, en cualquiera de las mitologías del mundo, es una unión dispar, porque el humano tiene todas las falencias de un humano y todas las ansias de un humano, ¿no? Y se sabe poco, mientras que en este caso Tetis se sabe mucho. Ella se sabe, no digo inmortal porque las ninfas no lo eran, pero si un hombre vivía 70 años, y en esa época menos todavía, no sé, 40, 50, bueno, las ninfas vivían, supónganse, 10.000 años, para lo cual, para lo que estamos hablando, es como una suerte de importante inmortalidad. Así que cuando hay una unión dispar, hay una sensación mutua de inestabilidad, como que esto no va a durar para demasiado, no va a perdurar mucho. Y normalmente hay cláusulas. Cuando alguien se sabe poseedor de alguna mejora, de alguna capacidad especial, por ejemplo la belleza, ¿no? Por ejemplo, una mujer se une a un hombre y esa mujer se sabe hermosa, bueno, pone algunos límites y le dice al hombre, yo voy a estar contigo, o así le dice, yo voy a estar contigo siempre y cuando no hagas, y ahí vienen los puntos suspensivos. La mujer pone ahí lo que quiere, por ejemplo, siempre que no me celes, o siempre que no me digas lo que tengo que hacer. Y el hombre, como se sabe, como le digo, carente, poco, a medio pelo, entonces el tipo agarra y dice, bueno, está bien, lo que me pida yo lo hago. Pero ¿qué pasa? Pasan los años o pasan los meses, depende del caso, y el hombre empieza a descubrir que aquella tarea que tenía que soportar no le es fácil y que a veces se le escapa, no sé, se le escapa un consejo a esa mujer cuando ella dijo que no lo quería recibir, o se le escapa una especie de... ¿Y a qué hora pensás regresar de ese lugar? Es decir, él había dicho no te voy a celar, pero bueno, se le escapa un preguntar porque él se sabe carente y se sabe completamente incapaz de retener a alguien de tal talante, ¿no? de tal capacidad. Esas son las relaciones que no son equitativas. Es decir, si los dos son hermosos, o los dos son ricos, o los dos son inteligentes, bueno, no pasa eso. Pero cuando uno de los dos es muy inteligente y el otro no, o muy culto y el otro no, o cuando uno es muy hermoso o hermosa y el otro no, o cuando uno es de una familia de la clase más alta y el otro es pobre, o es muy rico simplemente porque juntó dinero y el otro no, bueno, ahí hay una inestabilidad. O cuando uno de los dos, por ejemplo, tiene un puesto profesional muy destacado, ¿no? Muy desenvuelto, y el otro no.
Entonces, bueno, en todas estas situaciones se da ese problema. ¿Y cómo se resuelve? Y bueno, uno de los dos intenta aguantar todo lo posible. Entonces este rey, supongamos Pelias, que ahora no me acuerdo el nombre, que era el padre de Aquiles, tuvo que soportar de Tetis, por ejemplo, una cláusula, que era que Tetis iba a hacer lo que quería con sus hijos. Así le dijo. Y si algún día, dijo Tetis, eh, algún día me contradices, algún día te opones a lo que quiero hacer, me voy. Entonces el tipo le dijo que sí, ¿qué va a hacer? Dijo, bueno, es Tetis, ¿no? Ya con su nombre impone. Así que voy a soportar todo lo que me digan con tal de que no se vaya. Entonces, ¿qué hacía Tetis? Cada hijo que tenía, durante el día lo untaba con ambrosía, ¿no? Con este néctar de los dioses que da la inmortalidad. Y durante la noche lo quemaba en el hogar de la casa, o al revés, durante la noche lo untaba y durante el día lo quemaba, eso no me acuerdo, y con el fin de hacerlo inmortal, porque ella quería que fuera inmortal. Le molestaba mucho tener hijos con este rey y que se convirtieran en hijos mortales, ¿no? Ella quería preservar esa diferencia que ella tenía. Es decir, si en una pareja uno es rico, bueno, quiere que su hijo sea rico también, que no se parezca al otro, porque el otro, la pareja, es pobre. O si uno de los lados de la pareja es culto, quiere que ese hijo sea culto. Y si empieza a ver que no lo es, trata de hacerlo culto, porque si no, no lo quiere. Entonces, esto de quemarlos parece que no le salía muy bien. Y se le morían. Entonces, cuando llegó el turno de Aquiles, que ya iban como para 6 o 7, que le pasaba esto, y el rey estaba con la boca cerrada, el rey Musarela, no decía nada, porque decía, acá donde le diga a Tetis que pare de quemarme acá a los pibes, se me va. ¿Y qué hago después? Me quedo solo acá, yo como, solo. ¿Y entonces qué hizo? No aguantó más. Y un día entró y la vio a Tetis en pleno quemado de Aquiles. Y pegó un alarido el rey, ¿no? Que no se lo voy a reproducir ahora para no asustarlo, pero pegó un alarido. Y Tetis lo miró y le dijo, te dije que la vez que me interrumpieras o me contradijeras en lo que estaba haciendo, me iba a ir. Así que toma el pibe, me voy. Y pegó un portazo y se fue. Así que ahí acabó la relación. Y el pobre rey Pelias, o como se llamara, se quedó con Aquiles. Y perdió a Tetis. Entonces, muchas relaciones, por ejemplo, en la India está la diosa, la ninfa Urvasi y Pururabas, el rey Pururabas, donde ocurre la misma situación. Ella le dijo a él que nunca debía verla desnuda. Y bueno, tarde o temprano ocurrió una vez que no, nunca debía verlo desnudo a él. Y él un día se levantó de la cama y dio la casualidad, o no tan casualidad, porque los amigos de Urvasi que la extrañaban lo produjeron, generaron un relámpago. Y por un instante se vio el cuerpo desnudo de Pururabas. Así que Urvasi dijo, me voy. Te dije y por eso me voy. Entonces siempre que hay una relación dispar, hay esa sensación de una parte que intenta agradar a la otra y la otra que se sabe en posición de exigir y pone sus exigencias, como hizo Tetis, que como su nombre la precedía, obviamente, literalmente la precedía, entonces supo sacar ventaja de esa cualidad. Y ante la menor de cambio, ante el menor problema, lo dejó acá al rey, clavado con Aquiles, los dos mirando con los ojos llorosos, y Tetis se fue a disfrutar con sus amigas ninfas. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar una canción, así meditamos y reflexionamos sobre lo que hemos escuchado hasta ahora, y seguiremos al regreso hablando de Quirón y sus aventuras y desventuras. Vamos a escuchar Un ángel para la soledad, una canción de Los Redonditos de Ricota en una versión reggae. A ver qué le parece. Y cuando volvamos, más La espada de Damocles.